Estimados estudiantes, esta semana veremos el tema de polinomios, productos notables y factorización. En el tema vamos a ver no solo ejercicios, sino también vamos a ver problemas aplicados que nos van a permitir, en este caso, nos van a permitir visualizar ya cómo es que se realiza este tema de polinomios, productos notables y factorización. Bien. Muchos dicen, profesora, ¿para qué utilizamos los productos notables o en qué nos sirven los productos notables? ¿No? En cualquier fórmula que ustedes utilicen, ya sea en los negocios, en el ámbito de por ejemplo, los que son de la Facultad de Salud o, por ejemplo, los que están en la Facultad de Derecho o de Comunicaciones, cualquier fórmula en la cual ustedes reemplacen datos, ya automáticamente ya están utilizando un polinomio, porque están utilizando lo que sería variables, ya, y pues estas variables reemplazadas en cierta expresión les va a dar un resultado final, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una fórmula de negocios en la cual nos está dando la fórmula matemática de lo que sería las ventas o conversiones, ¿no? Tenemos acá las variables motivación, propuesta de valor, incentivo, fricción y ansiedad, y nos va a dar, pues, en este caso, la conversión. En este tema vamos a ver, pues, qué son los polinomios, cuáles son los productos notables más usados, ¿ya? Y qué método de factorización me conviene usar de acuerdo a la expresión o ejercicio que se me presente. Tenemos aquí el logro de la unidad, en la sesión, perdón, es que al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes identifican y resuelven situaciones de contexto real aplicando polinomios, operaciones con polinomios, productos notables, factorización de forma individual o grupal. Bien, entonces empecemos viendo qué es un polinomio. Bueno, un polinomio está constituido por un conjunto finito de variables llamadas incógnitas, ¿no? En este caso les estaba comentando hace un momento, ¿no? Las variables, por ejemplo, que tengo X, tengo Y, tengo Z. También las constantes, ¿no? En este caso las constantes o llamadas coeficientes son los números que acompañan a las expresiones, ¿ya? Estas expresiones van a estar conectadas por símbolos, operadores matemáticos, ya sea, por ejemplo, la resta, ¿ya? O la suma o el producto. También las variables van a tener exponentes, como por ejemplo el exponente 3, el exponente 2, el exponente 5, ¿no? Entonces, estos tipos de expresiones son los que nosotros vamos a trabajar y vamos a aprender a hacer las operaciones. Vamos a empezar viendo un concepto básico, lo que sería el grado relativo y el grado absoluto de un polinomio. Bien, cuando hablamos de un grado relativo o un grado absoluto, ya nos referimos en este caso, el grado relativo es de una variable, específicamente de una variable. Vas a tomar el exponente mayor, mientras que el grado absoluto ya es de toda la expresión, ya vas a verificar, vas a sumar los exponentes de todas las variables y vas a sacar la suma y verificar cuál es el mayor. Por ejemplo, de un monomio, que es simplemente esa expresión que ustedes están viendo acá, mi grado relativo de x sería el exponente 3, ¿no? Acá no tengo que comparar porque no hay más expresiones. El grado relativo de y sería 1 y el grado relativo de z sería 5. Para el grado absoluto, como les comenté, yo tendría que hacer la suma de los exponentes, en este caso 3, 1 y 5. Entonces, si yo sumo 5, 3 y 1, eso me daría 9, ¿no? Y aquí tendría pues el grado absoluto. En cambio, si yo tengo aquí una expresión un poquito más grande, como por ejemplo esta de acá, que sería el grado ya de un polinomio, ya las cosas cambiarían un poquito. ¿Por qué? Porque tendríamos aquí lo que sería, ¿no? El grado relativo, que en este caso, ahí sí tenemos dos variables, tengo el x que tiene 3 y el x que tiene 5, entonces sería el mayor. En este caso sería pues el 5, ¿no? Porque ese es el más grande. Y cuando me dicen el grado relativo de y, me fijo entre las dos y, en este caso sería el 4.
Luego tenemos acá el grado absoluto. En el caso del grado absoluto, chicos, lo que tengo que hacer, como les comenté, es sumar los exponentes de todas las variables. Tengo en el primer caso 3 más 4 es 7. Acá sería 7. Y 5 más 3 es 8. Entonces me comparo entre las dos expresiones, el mayor y grado absoluto, o también le dicen el grado del polinomio. A veces lo pueden encontrar de esa manera. Es 8. Veamos aquí otros ejemplos. Me dicen, completa el siguiente cuadro. ¿Cuál es el grado relativo de X? Bien, comparo entre las tres, bueno, solo hay dos, perdón. 4 y 2, mis es 4. El grado relativo de Y a 5. Y el grado absoluto, bueno, acá no hay grado porque tengo 0. Acá sería 7 y acá sería 5. Entonces sería 7. Aquí, por ejemplo, me pide el grado relativo de X. En este caso sería 7. En el caso del grado relativo de Y, acá sería 5 porque es el mayor. Y si sumo acá, acá tengo 8 y acá tengo 9. Entonces en este caso sería 9. Aparte me dicen que verifique estas expresiones. Bien, a ver, me dicen, el grado es 9. Vamos a ver, cuando escuchen la palabra grado, se refiere a grado absoluto, chicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 9. Bueno, acá tengo 6 más 3, 9. Acá tengo 2 más 5, 7. 3 más 2, 5. Y aquí es 0. Sí, es verdadero. Es 9. El grado relativo de X es menor que el grado relativo de Y. Ya, vamos a sacar primero el grado relativo de X. Bueno, el de X sería pues 6 y el de Y sería 5. El grado relativo de X es menor, falso, ¿no? Es mayor. El término independiente es 2. Perfecto, chicos. Se le llama término independiente a aquella expresión que no tiene ninguna variable acompañándola. En este caso es 2, positivo todavía, verdadero. Los coeficientes son 7, 4, menos 5 y 2. Perfecto. Tengo 7, tengo 4, menos 5 y 2. ¿Ya? Muy bien. Siempre consideren los signos. Verdadero. El coeficiente principal es 4. ¿A cuál se le llama coeficiente principal? ¿Ya? Se le llama al coeficiente que acompaña a la expresión que tiene el grado absoluto. En este caso, el coeficiente principal sería 7, porque ese es el número que le acompaña al grado absoluto. Entonces, por ende, eso sería falso. Luego me dice que la suma de coeficientes es 8. Bien, tendría que yo sumar esos coeficientes, incluyendo su signo, 7 más 4 menos 5 más 2, y vamos a ver cuánto me sale eso de acá. 7 más 4 menos 5 más 2, y efectivamente me sale 8, ¿no? Muy bien. Ahora, para empezar a trabajar con las operaciones, es muy importante que nosotros reconozcamos cuándo son términos semejantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la suma y la resta es muy importante que solamente se operen aquellos términos que son semejantes. Entonces, ¿qué significa que sean términos semejantes? Eso sucede cuando los términos tienen la misma parte literal. La parte literal es la parte de las variables con los exponentes. Si esta parte literal es idéntica, no importa si está al revés o está intercalado, pero es idéntica, tiene los mismos términos, los mismos exponentes, entonces se le conoce como términos semejantes. Por ejemplo, aquí tengo x cubo y, x cubo y. Perfecto, son semejantes. Tengo a b4 y tengo a4b. No, pues eso no son semejantes. Tengo x al cuadrado y tengo yx al cuadrado. Si te das cuenta, tienen x al cuadrado y tiene y. La única diferencia es que está al revés, pero es la misma. Son semejantes. Y tengo aquí xz y xy. No son semejantes, ¿no? Miss, ¿qué pasa si son semejantes? Si son semejantes, entonces yo los puedo operar. Puedo sumar o puedo restar. Ahora sí, veamos las operaciones entre polinomios. Empecemos con la operación suma. Para sumar polinomios, sumamos sus términos semejantes, volviendo a escribir los términos no semejantes. Bien,
Por ejemplo, voy a sumar P sub X más Q sub X. Si es la suma, es muy sencillo porque simplemente escribo los dos términos, que sería el término P sub X y a ese le voy a agregar la otra expresión, respetando siempre sus signos. Y lo que voy a empezar a ver es si tiene términos semejantes. Bien, vamos a ver si tiene términos semejantes. En este caso no hay x a la quinta, entonces lo dejaría igual. Si me doy cuenta, profesora, que hay x a la cuarta, entonces lo que haría es solamente operar los coeficientes. Menos 5 más 3 me quedaría menos 2x a la cuarta. Me doy cuenta, profesora, que hay un x al cubo, pero no tiene compañía, entonces la vamos a dejar así. Luego me doy cuenta, profesora, que hay un x al cuadrado más 2 menos 4 menos 2x al cuadrado. Me doy cuenta que también tengo un x, a este se le llama término lineal, chicos. Menos 4 más 5 me quedaría más x. Y por último tengo este término independiente que no tiene término semejante y ahí quedaría mi suma. ¿Sí? ¿Qué pasa con los términos que no son semejantes? Como por ejemplo estos de aquí, que vamos a marcar de color rojito. Si no tienen algún término semejante, simplemente se coloca, se baja, tal cual, ¿no? Y eso es lo que hemos realizado. Para la resta, ya, también sucede lo mismo. Hay que restar aquellos términos semejantes, ya. Y los que no son semejantes, pues simplemente los bajas, ¿no? Pero aquí hay un paso adicional en este caso que realizar. Copio la primera expresión, que es la del polinomio P, y le voy a quitar la segunda expresión. Miss, ¿por qué coloca paréntesis? Porque estamos restando. Y el signo menos, por ley de signos, va a afectar a toda la expresión que venga, ¿no? Por eso dice que le sumamos el opuesto del segundo, ¿no? ¿A qué se refiere con el opuesto del segundo, profesora? Es que al ser negativo, este va a cambiarle el signo a todo lo que está dentro. Le va a cambiar por el signo opuesto, ¿no? En este caso, si era positivo, será negativo, y si era negativo, será positivo. Por ejemplo, este 3, ahora que era positivo, se convierte en negativo. Este que era negativo en positivo, negativo en positivo, positivo en negativo y negativo en positivo. Entonces, ese es el paso adicional que tienes que hacer. Recuerda, cada vez que vas a restar otro polinomio, le tienes que cambiar el signo a la otra expresión. Y ahora sí, haríamos reducción de términos, ¿no? Digo, ya, mis, voy a poner de rojito los que no tienen parejita. Mis, no hay x a la quinta, no hay x al cubo y tampoco hay, a ver si me doy cuenta, profesora, tampoco hay lineal en este caso. Ya, entonces vamos a trabajar, esos términos los vamos a dejar así nomás. Pero del 5 sigue 4, entonces yo mis acá tengo el 4 y tengo el 4. Menos 8 menos 3, menos 11x a la cuarta. Bueno, sigue el cubo, que en este caso no tiene término semejante, lo bajo tal cual. Luego sigue el cuadrado, tengo aquí un cuadrado, tengo acá otro cuadrado, sería más 7x al cuadrado. Luego del cuadrado sigue el lineal, que en este caso no tiene parejita. Y por último me doy cuenta, profesora, que aquí hay un término independiente, menos 10 más 2, menos 8. Y ya estaría mi resta, ¿no? Simplemente reduzco términos semejantes y ya encontré la respuesta. Listo. Ahora vamos a ver, en este caso, lo que sería el producto. En el caso del producto, necesito que recuerden una propiedad muy importante de los exponentes. La propiedad me dice, bases que se están multiplicando, bases iguales que se están multiplicando, entonces los exponentes se suman, ¿no? Eso me dice la propiedad.
Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar en la multiplicación. Aquí sí no hay muchos términos semejantes porque en la multiplicación se multiplica todos los términos de un lado contra los términos del otro lado. Entonces aquí tenemos P sub X por Q sub X. Siempre también respetando la ley de signos, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir toda la expresión, la voy a escribir acá para poder multiplicar. Bueno, en este caso, como es un solo término, multiplico por ese término, ¿no? Todos los elementos del primer polinomio por el término del segundo polinomio. Entonces digo, pues, 2 por 8 sería 16x, 5 más x cuadrado, 5 más 2, 7. ¿Ven? Entonces ahí influye mucho lo que les estaba comentando, ¿no? Menos por más, menos. 3 por 8, 24x y 4 más 2, 6. 5 por 8, positivo, ¿no es cierto? 40 y x cuadrado más x cuadrado, x a la cuarta. Y luego 6 por 8, 48 x al cuadrado. Y terminé. ¿Ven? Ahora, si por ahí puedo reducir términos, es decir, por ahí sale algún término semejante en el proceso, puedo ir reduciendo términos semejantes. Veamos otro ejemplo de multiplicación un poquito más complejo. ¿Ya? Tengo aquí el P sub X por el Q sub X, que en este caso sería 3x al cubo menos 6x más 7 por 2x al cuadrado menos 5x más 4. Multiplico. Ahora sí es complicado porque tengo que multiplicar todos los elementos, y lo voy a poner de color rojo, todos los elementos de aquí por el primer elemento de acá, y luego por el segundo y luego por el tercero. Voy a empezar por el primero. Entonces digo, 3 por 2 sería 6x, 3 más 2, 5. Menos 6 por 2, 12x, 1 más 2, 3. Más por más 7 por 2, 14x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar todos los elementos de aquí por el segundo elemento. Y digo, más por menos, menos. 3 por 5, 15x, 3 más 1, 4. Menos por menos, más. 6 por 5, 30x al cuadrado. Más por menos, menos. 7 por 5, 35x. ¿Sí? Y por último, voy a multiplicar todo esto por el tercer elemento. Más por más, más 3 por 4, 12x al cubo, menos por más, menos 6 por 4, 24x, y más por más 7 por 4, 28. Y ahora sí, ya terminé mi multiplicación. Como te comenté, si puedes reducir términos, reduce. Por ejemplo, aquí, profesora, me doy cuenta que el 6x a la quinta no se puede reducir. Pero vamos a ver si tengo cuarta. Acá tengo una cuarta que tampoco lo puedo reducir. Pero el que sigue sí, profesora, porque acá hay un cubo y acá hay un cubo. Entonces 12 y 12, como son del signo y, se hace 0, ¿no? Luego, profesora, me doy cuenta que aquí tengo un cuadrado con un cuadrado, que sería 14 más 30, ¿no? En este caso, 44x al cuadrado. Luego me doy cuenta, profesora, que aquí tengo un lineal con un lineal. Sería 35 más 24, porque se sumaría por ley de signos, ¿no es cierto? Y por último, le agrego el término independiente. Y ya está mi expresión. ¿Ven? Entonces siempre es importante que reduzcamos los términos hasta donde se pueda reducir. Listo, chicos. Me piden aquí en el problema que resuelva el producto y luego reste. Recuerden que por jerarquía de operaciones primero resuelvo los productos y luego resto, ¿no? Entonces yo voy a poner la expresión que sería P sub X, que es esta expresión de acá, por Q sub X, que sería esta expresión, y le voy a quitar toda la expresión R, que le voy a poner entre paréntesis porque recuerda que le tienes que cambiar el signo para poder resolver. Voy a empezar con el producto. Voy a multiplicar toda esta expresión por el x. 3 por x, 3x al cubo. 5 por x menos 5x al cuadrado. 3 por x más 3x. 3 por 3 más 9x al cuadrado.
5 por 3 menos 15x. Y 3 por 3 más 9. Le cambio el signo, aquí sería menos 2x a la cuarta, menos por más menos 2x y más 7. Ya tengo toda la expresión y ahora sí voy a reducir términos. Miss, el término más grande que tengo en la expresión es cuarta, pero no tiene término semejante, entonces lo bajo. Luego de la cuarta le sigue el cubo, pero tampoco tiene término semejante. Luego del cubo le sigue el cuadrado, que sí tiene, profesora, 5 y 9, 4x al cuadrado. Luego del cuadrado le sigue el lineal, que tiene uno, acá hay otro y acá hay otro. Hay 3, ¿no? Entonces hay que resolverlo. Tengo 3 menos 15 menos 2. En este caso me saldría menos 14x. Y por último, este término independiente con el otro término independiente, en este caso sería 9 más 7, 16. Y ya está la expresión, ¿no? Entonces simplemente es ir acomodándonos y con la práctica pues ganaremos la rapidez, ¿no? Siempre es bueno que de repente trabajes con colores para diferenciar término con término. Listo. Vamos a ver un problema. Por el día del psicólogo se organiza un almuerzo al que deciden asistir esa cantidad de personas, pagando cada una de ellas la cantidad de 3x menos 2 soles. Si los encargados del homenaje deben pagar por el alquiler del local esta cantidad, ¿cuánto le queda de utilidad? Bien, primero vamos a ver cuánto me ingresa, ¿ya? Me ingresa la cantidad de personas, que sería esta cantidad, por la cantidad que ellos pagan. A ver, si lo multiplico me estaría quedando, pues voy a multiplicar primero por 3x. 2 por 3x me quedaría 6x al cubo menos 9x al cuadrado más 3x. Luego por el 2, 2 por 2 menos 4x al cuadrado, menos por menos más 6x y más por menos menos 2. Ya está. Acá reducimos términos, cuadrado con cuadrado menos 13x al cuadrado y lineal con lineal sería 9x menos 2. Esa es la cantidad que me ingresa por venta de boletos, ¿no? Para el almuerzo. Ahora, me dice que esta es la cantidad que se gasta. Entonces mi utilidad sería lo que me ingresa menos lo que me gasta. En este caso sería la cantidad que ingresó, que sería esta cantidad que nosotros hemos calculado aquí arriba, menos lo que gasté, que en este caso sería esta cantidad de acá, ¿cierto? Claro, todo va a quedar en expresión de polinomios, ¿no? Entonces vamos a hallar la utilidad. Aquí recuerda que le cambias el signo, no te olvides. Siempre que resto, profesora, le cambio el signo. Le vamos a cambiar el signo. Y vamos a encontrar los términos semejantes. A ver, tengo cubo con cubo, me quedaría solo 1. Cuadrado con cuadrado me quedaría menos 16x al cuadrado. Y lineal con lineal, bueno, no tengo lineal, lo voy a dejar así nomás. Independiente con independiente sí tengo, en este caso me quedaría 11 menos 2, que sería 9 soles, ¿no? Esa sería mi respuesta en utilidad, ¿no? Entonces vean que un problemita también se puede trabajar con polinomios. El segundo tema que vamos a ver es productos notables. Recordando en productos notables, chicos, vamos a trabajar con aquellas expresiones que ya están pues demostradas que nos van a facilitar la operación mucho más rápida, ya sea en la multiplicación de términos o expresiones algebraicas. Vamos a ver primero lo que sería el binomio cuadrado de la suma y el binomio cuadrado de la diferencia. ¿Qué pasa si yo tengo a más b al cuadrado? Si yo tengo a más b al cuadrado, esto es el primer término al cuadrado más el segundo, más el doble del producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Y qué pasa si yo tengo a menos b al cuadrado? Esto es el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Es lo mismo, la única diferencia es que aquí es más y aquí es menos. Esa es la única diferencia. Veamos un ejemplo. Me dan aquí estos dos ejemplos. Perfecto. Entonces yo diría, el primer término al cuadrado
más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces resuelvo. Aquí me quedaría x al cuadrado más 2 por 2, 4x. Y acá 2 al cuadrado quedaría 4. En el caso de la diferencia sería igual. El primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí sería 25x al cuadrado menos 2 por 5, 10 por 3, 30x. Y acá más 9. Y ya tengo la expresión resuelta. Simplemente es aplicar mi producto. El otro producto notable que vamos a ver es la famosa diferencia de cuadrados. ¿Cuándo a ustedes se les presenta esta expresión? A más b por a menos b. A más b por a menos b es lo mismo que a al cuadrado menos b al cuadrado. O viceversa. Si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, eso se puede expresar como a más b por a menos b. Entonces, veamos el ejemplo. Tengo aquí primer término más segundo término, primer término menos segundo término. Entonces eso lo puedo expresar, ¿no? Lo puedo expresar como el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces acá sería 9x al cuadrado menos 4. Entonces simplemente es aplicar el producto notable. Veamos un problema. Dice, una empresa reparte 2x más 3 soles a cada uno de sus trabajadores. Si en total tiene 4x menos 10 trabajadores, además se le otorga una suma de 2x más 7 soles a cada trabajador por bonificación extraordinaria, determina el monto total otorgado a cada contador por parte de la empresa y el monto total de la empresa destina a sus trabajadores. Ya, vamos a hallar primero el sueldo. El sueldo sería la suma del primer monto más el segundo monto que le dan al trabajador. Bueno, si yo sumo esto me quedaría 2x más 3 más 2x más 7. ¿Qué me quedaría? 4x más 10. Este sería el sueldo. Ya hallamos lo primero. ¿Y cuánto destina para los trabajadores? El monto total sería ese sueldo multiplicado por lo que es la cantidad de trabajadores, que sería esto. Y si me doy cuenta, esto es una diferencia de cuadrados. Primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y aquí me estaría quedando 16x al cuadrado menos 100 soles. Nos facilita de alguna manera la multiplicación mucho más rápida, ¿no? Y el último tema que vamos a ver es factorización. Factorizar un polinomio es expresarlo como la multiplicación de otras expresiones algebraicas llamadas factores primos. Por ejemplo, yo tengo aquí esta operación que si me doy cuenta es una diferencia de cuadrados y la estoy factorizando como el producto de esos dos factores que, como ya les comenté, se le conoce como factores primos. En este caso tendría dos factores primos. Ahora, hay varios métodos. Vamos a empezar viendo el método del factor común. Por ejemplo, me doy cuenta aquí que en estas dos expresiones el factor que se repite es el A. Entonces, si yo factorizo el A, me estaría quedando A más B. Veamos un ejemplo. Aquí yo tengo, si me doy cuenta, en ambos factores tengo la quinta, ¿verdad? Entonces puedo factorizar quinta. Tengo el M y tengo el N. Pero, ¿qué exponente es el que yo voy a factorizar? Siempre factorizo el exponente más pequeño. Por ejemplo, entre los dos m's, el exponente más pequeño sería el 4. Y entre los dos n's, el exponente más pequeño sería el 2. Y ese es el término que yo voy a factorizar. Luego voy a encontrar los términos que están adentro, ¿no? Los términos que están adentro serían el término que al multiplicar por este término que está afuera me dé el término que el que tenía originalmente. Por ejemplo, si yo quiero que salga 10, sería pues 5 por 2, ¿no? 5 por 2, 10. Ahora, quiero que salga m a la 9. Entonces acá tendría que haber un m, como acá tengo 4, me faltaría 5, porque m por m, 4 más 5, 9. Y como ya tengo n cuadrado, y acá tengo n cuadrado, ya no me faltaría n. Menos. Como yo quiero que salga 25, entonces yo tendría que poner un 5, porque 5 por 5, 25.
Como ya tengo m4, ya no necesito m a la 4, me faltaría solo el n, porque tengo un n a la 2 y necesito n6. Entonces sería n4, porque 4 más 2 es 6. Y ya está factorizado. Lo mismo acá. Si me doy cuenta, tengo sexta. Entonces le saco 6. Le saco a y le saco b. Pero a la cuánto? A la quinta, porque ese es el más pequeño, y b al cuadrado, porque ese es el más pequeño. Listo. Acá, como ya tengo 6, solo iría 1. El a la quinta ya está. Me faltaría el b. Como es b7, b2, me faltaría b5. Menos, ahora sí, para que sea 12, sería 2, porque 6 por 2 es 12. Me faltaría a, porque acá es 8 y ya tengo 5. Me faltaría 3 y como el b ya está, ya lo factoricé. ¿No? Entonces la idea es encontrar los valores que al multiplicar me salga el valor original, ¿no? Otra técnica que te puedo enseñar, por ejemplo, es la siguiente. Tomas el primer factor, por ejemplo, ese 6 a la quinta, b a la 7, sobre el término que tú has encontrado. Y si lo divides, 6 entre 6 es 1, el y el se van, b entre b es b a la quinta. Esa técnica también podrías utilizar. El otro factor común, polinomio, ¿no? En el caso de los polinomios, ¿no? Aquí también encuentras un término común que ya no es una expresión, sino es un polinomio, ya, por ejemplo, a más b, y factorizas ese valor y adentro te queda la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo n-1 y n-1. Ah, entonces factorizo n-1. Y me estaría quedando en el primer factor el m y en el segundo factor el 4. Y ya lo factoricé. En el tercer caso estaría factorizando el b más 3. En el primero me estaría quedando a, en el segundo me estaría quedando 6 y en el tercero me estaría quedando c. Y ya está factorizado. ¿No? Simplemente es ubicar el factor común. Otra factorización que podrías aplicar es el de diferencia de cuadrados, el que vimos hace un rato en productos notables, ¿ya? Aquí, por ejemplo, puedes aplicar si encuentro dos factores a al cuadrado menos b al cuadrado, entonces se puede expresar como a más b por a menos b. Por ejemplo, si tengo 9x al cuadrado menos 36, eso lo puedo expresar como a más b por a menos b, ¿no? Pero primero tengo que sacar los valores. Para eso te doy una técnica. Le sacas raíz a este de acá y le sacas raíz a este de acá y acá me sale 6 y acá me sale 3x. Y esos son los dos valores. Este es tu valor A y este es tu valor B. Entonces yo digo el primer valor más el segundo valor y el primer valor menos el segundo valor. Y ya está factorizado. ¿Ven? Aquí igual. Le saco raíz a esto, me queda x, y le saco raíz a esto y me queda 5. Igual. El primer valor más el segundo valor y el primer valor menos el segundo valor. Y ya está factorizado. ¿Ven? Esa es otra técnica que podrías aplicar. Pero siempre y cuando tengas una expresión menos otra expresión. ¿Ya? Y la última técnica es la del aspa simple. La del aspa simple tiene que ser un término cuadrático en el cual tiene que estar el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, ¿ya? Solo una variable, generalmente, ya hay de dos variables también, pero generalmente solo es una, ¿ya? Y lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Del primer término vas a buscar dos valores que al multiplicar te dé ese valor. Por ejemplo, voy a multiplicar, quiero 5x al cuadrado, ya, 5x por x. 5x por x, 5x al cuadrado, ¿ya? Del segundo término, ¿ya? Del segundo término, vas a buscar también dos valores que al multiplicar te den el valor que estás buscando, ¿ya? Te den el valor que estás buscando. Por ejemplo, mis de 15 puede ser pues 15 por 1, puede ser 3 por 5. Hay dos posibilidades. Vamos a probar con 3 por 5. Uy, se fue, disculpen chicos. 3 por 5. Ya. Entonces yo digo, ah, ya, perfecto. ¿Qué voy a hacer? Su mismo nombre dice aspa simple. Vas a multiplicar en aspa. 5 por 5, 25x. Y x por 3, 3x. Si yo lo sumo, esto me sale 28x. Este valor de acá tiene que ser el mismo valor del medio. Mis, no es el mismo, porque le falta el signo. No es menos 28. Ah, perfecto. Pero tú sabes que si yo pongo menos y menos, menos por menos es más. Perfecto.
5 por 5 menos 25 y x por 3 menos 3 y menos 25 menos 3 menos 28. Ah, ahora sí está idéntico. Entonces, la cosa es que tú le vayas dando la forma hasta que encuentres los valores o los factores que ya tú puedas factorizar. Luego que ya los encontraste, porque en este caso ya no salió, los valores se toman de esta manera, de forma directa. Tengo aquí mi primer factor por mi segundo factor y ya lo factoricé. Veamos un ejemplo más. Igual acá, ¿no? Quiero que este factor se descomponga. Tengo 2x y tengo x. Y 18, bueno, 18 hay muchas posibilidades, ¿no? Puede ser 6 por 3, puede ser 18 por 1. Vamos a ponerle 3 por 6. Y como es negativo, tengo que ponerle negativo a alguno. Puede ser, vamos a ponerle a él, más por menos menos. Vamos a multiplicar en aspa para verificar. 2 por 6 menos 12x. X por 3, 3x. Menos 12 más 3, esto me sale menos 9x. Uy, justo lo que estaba buscando. ¿Qué hubiera pasado si no me sale? Ah, si no te sale, pues pruebas con otros valores o le cambias el signo de repente. ¿Ya? Y ahora sí, pues tomo los valores de frente, 2x más 3, no te olvides, y x menos 6. Y ya está factorizado. Por último, veamos un ejemplo. Un estudiante egresado de la Facultad de Derecho de UPN desea alquilar la oficina para instalar su despacho en una zona exclusiva de Lima. La oficina tiene esta área. Determina cuánto mide el largo y el ancho de la oficina. Perfecto. Lo que vamos a hacer es calcular el aspa simple para sacar esos dos factores y de ahí saber cuál es el largo y el ancho. Tengo x, x, y en 64 pues hay muchas posibilidades, ¿no? Ya, para poder hallar, ¿ya? En este caso vamos a utilizar 16 por 4, ¿ya? Porque mira, si lo verifico, 4 por x, 4x, x por 16, 16x, y si lo sumo, 20x, justo el valor que estoy buscando. ¿Ven? Eso quiere decir, profesora, que mis factores serían x más 16 y x más 4. Y de acá ya puedo decir la respuesta. ¿Cuál sería más grande? Obvio que x más 16. Entonces digo x más 16 metros es el largo y x más 4 metros es el ancho. Y lo dejas expresado en el polinomio, ¿sí? Y ya está la respuesta, ¿ven? Bien, chicos, entonces no se olviden que esta sesión hemos aprendido polinomios, productos notables y factorización, ¿no? ¿Para qué nos sirve conocer este tema? Básicamente, pues, para poder interactuar con aquellas fórmulas que se nos presenten en el transcurso de la carrera, en el desarrollo de nuestra carrera, y podamos, pues, no tener no desconocer qué significa una variable, cómo reemplazar una variable, cómo reducir de repente un término, ¿ya? ¿En qué aspectos de la vida lo puedo utilizar? Básicamente, pues, cuando apliquen ustedes fórmulas, ¿no? Por ejemplo, quiero calcular, de repente, el índice de masa corporal, por ejemplo. Entonces, tengo que relacionar el peso con mi talla, ¿no? Y calcularlo en una fórmula y me sale la respuesta, ¿no? Por ejemplo, para la parte de salud. Quiero calcular cuál es el capital anual de la empresa. Ya, entonces calculo pues los ingresos anuales, los costos anuales, reemplazo en las fórmulas y encuentro el capital final que tiene la empresa. ¿Sí? Bien, chicos, nos veremos en una siguiente sesión.